Cuando pensamos en Japón, de inmediato vienen a nuestra mente imágenes de templos antiguos, samuráis, tecnología de punta y una cultura milenaria cuidadosamente preservada. Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo eso existe una historia mucho más antigua y mucho más misteriosa? Una historia enterrada bajo la tierra por milenios, revelada poco a poco por fragmentos de cerámica, huesos humanos y ADN. ¿Quiénes fueron realmente los primeros japoneses? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué sabemos, o creemos saber, sobre sus orígenes? La respuesta puede sorprenderte. Hoy, nos sumergiremos en los secretos ocultos del pasado japonés, desde pueblos ancestrales olvidados hasta descubrimientos científicos recientes que están reescribiendo la historia de uno de los países más enigmáticos del mundo. El origen genético triple de los japoneses hoy. La ciencia muestra que los japoneses modernos no descienden de un solo pueblo, sino de una mezcla compleja y única, formada a lo largo de milenios. El llamado origen genético triple de los japoneses revela que el pueblo actual es fruto de la fusión de tres grupos principales. El primero de ellos son los Jōmen, los habitantes más antiguos de Japón. Estuvieron allí hace más de 14.000 años, mucho antes de cualquier civilización conocida en el archipiélago. Vivían de la caza, la pesca y la recolección, y dejaron marcas profundas en la cultura y en la genética japonesa. Después, llegaron los Yayoi, alrededor del año 1000 a.C. Estos migrantes vinieron del continente asiático, probablemente del actual China, Corea, trayendo consigo la agricultura del arroz, la metalurgia y estructuras sociales más complejas. Con su llegada, comenzó una nueva fase en Japón de las aldeas agrícolas, las disputas territoriales y las primeras formas de poder organizado. Finalmente, a lo largo de los siglos, Japón continuó recibiendo influencias genéticas y culturales de pueblos provenientes de Corea y China, especialmente durante los periodos de mayor contacto comercial y religioso, como en la era de los emperadores Yamato. Los estudios genéticos modernos confirman, la mayoría de los japoneses lleva rasgos de los tres grupos, con proporciones que varían según la región. Japón, que muchos imaginan como una cultura homogénea y aislada, es en realidad el resultado de un pasado marcado por conexiones, mezclas y migraciones. La cerámica más antigua del mundo, pero el legado de estos pueblos va mucho más allá de la genética. Los Jōmen, esos primeros habitantes, realizaron algo extraordinario. Crearon la cerámica más antigua que se ha descubierto en la historia de la humanidad. Se han encontrado fragmentos de vasijas datadas hace más de 16.000 años, cuidadosamente moldeadas, con dibujos de cuerdas y texturas, elaboradas mucho antes del surgimiento de la agricultura en Japón. Este descubrimiento sacudió lo que se sabía hasta entonces sobre la prehistoria. Al fin y al cabo, la cerámica siempre se había asociado a sociedades sedentarias y agrícolas, pero los Jōmen eran cazadores-recolectores. ¿Qué los llevó a crear estos objetos? ¿Fue solo por utilidad, o había un significado espiritual? La respuesta aún está enterrada bajo capas de tierra y tiempo. Misterios sobre los Jōmen. Cuanto más estudian los arqueólogos a los Jōmen, más preguntas surgen. Su apariencia, por ejemplo, intriga a los científicos. A diferencia de los pueblos asiáticos modernos, los Jōmen tendrían características físicas inusuales en rostros anchos, narices, cabellos ondulados, rasgos más parecidos a algunos pueblos del sudeste asiático, Siberia o incluso Polinesia. Algunos investigadores sugieren que los Jōmen podrían tener conexiones ancestrales con pueblos austronésicos, navegantes que se dispersaron por islas del Pacífico y Asia. Esto plantea una cuestión sorprendente. ¿Estarían los primeros japoneses ligados a una red marítima prehistórica mucho mayor de lo que imaginamos? Son hipótesis audaces, pero cada nuevo fósil, cada análisis de ADN, nos lleva a ver a los Jōmen no como un pueblo aislado, sino como parte de un tapiz mucho más amplio de la historia humana. Los Ainu, los guardianes vivos de la historia. Y si parte de ese pasado aún estuviera vivo hoy, en el extremo norte de Japón,
En la isla de Hokkaido vive un pueblo que lleva rasgos directos de los Yoman, los Ainu. Durante siglos, los Ainu fueron marginados, considerados diferentes por el resto de la población japonesa. Pero sus tradiciones, su lengua única, sus creencias espirituales e incluso sus rasgos físicos, todo indica que son herederos directos de los pueblos más antiguos del archipiélago. Solo en 2008, el gobierno japonés reconoció oficialmente a los Ainu como pueblo indígena de Japón. Hoy en día, aún luchan por la preservación de su cultura e identidad. En un país que apenas ha comenzado a aceptar la complejidad de sus orígenes, los Ainu son una ventana viva al pasado, un recordatorio de que, detrás de la imagen moderna y unificada de Japón, existe un mundo ancestral lleno de misterios aún por revelar. La influencia de las migraciones posteriores, además de los tres grupos principales que formaron la base genética de los japoneses, los Jomon, Yayoi y Ainu, el archipiélago japonés siguió siendo un punto de encuentro para diversas oleadas migratorias a lo largo de la historia. Pueblos provenientes de Corea, China y otras regiones cercanas llegaron en distintos períodos, trayendo no solo nuevos genes, sino también tecnologías avanzadas, prácticas agrícolas innovadoras, creencias religiosas y sistemas sociales complejos. Durante la era de los emperadores Yamato, por ejemplo, la influencia china y coreana fue notable. Con la introducción del budismo, el uso del sistema de escritura chino y la adopción de técnicas agrícolas y militares. Estas continuas interacciones no solo enriquecieron la cultura japonesa, sino que también contribuyeron a la diversidad genética del pueblo moderno. Japón, lejos de ser una isla aislada, siempre estuvo conectado a redes culturales y comerciales más amplias en Asia, donde las migraciones jugaron un papel fundamental para moldear su identidad única. La complejidad cultural y genética del Japón moderno. Cuando pensamos en Japón hoy, a menudo imaginamos un país con una cultura homogénea y un pueblo bastante uniforme. Sin embargo, la realidad es mucho más rica y compleja. La genética moderna revela que la población japonesa es fruto de la mezcla e integración de diversos grupos a lo largo de miles de años, cada uno aportando características únicas al conjunto. Además, Japón es culturalmente diverso en las tradiciones, dialectos y prácticas regionales varían significativamente entre las diferentes islas y áreas del archipiélago. Esta diversidad es un reflejo directo de la historia de migraciones, intercambios culturales y adaptaciones locales. Al comprender esta complejidad, podemos mejor la profundidad de Japón, no solo como una potencia tecnológica y económica moderna, sino como una nación cuyas raíces ancestrales aún viven intensamente en su cultura, lengua y genética. Es esta mezcla la que hace de Japón un lugar tan fascinante y único en el mundo. Conclusionan. Un Japón que pocos conocen. La verdadera origen del pueblo japonés es como un rompecabezas milenario, hecho de capas, migraciones, mezclas de vasijas enterradas, huesos antiguos, genes silenciosos. Cada descubrimiento arqueológico, cada análisis genético, cada historia contada por un anciano Ainu, todas esas piezas revelan un Japón más antiguo, más complejo y más fascinante de lo que la historia oficial suele mostrar. Quizás todavía no sepamos todo, pero una cosa es segura. Japón nació del encuentro de mundos, y es justamente eso lo que lo hace tan único.